uno de los objetivos de las mesas plenarias es que tengamos la oportunidad de tener avances de investigaciones que nos permitan repensar nuestros propios temas, que nos permitan tener categorías, problemáticas, territorios, temporalidades que nos obliguen siempre a cuestionar nuestros puntos de partida. Ese es el objetivo de las mesas plenarias y en esta ocasión cada una y uno de los integrantes va a participar aportando avances a sus investigaciones. Y en el caso de nuestro primer invitado, el doctor Josh Lovell, tenemos la oportunidad de tener el primer avance en América Latina de su nuevo libro, relacionado precisamente a la experiencia de la población que acompañó a Pedro Alvarado a Perú, un tema que nos une en territorios, pues, hablando de América Latina, y nos expresa precisamente la complejidad de ese siglo XVI con respecto a los temas de fronteras e identidades. El doctor Josh Lovell es canadiense, geógrafo, investigador que ha aportado discusiones desde hace 40 años sobre la geografía histórica. Su libro clásico sobre los cuchumatanes, la conquista y cambio cultural, la Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala, 1500-1821, ha tenido, si me corregirá el doctor, 4 ediciones y cada una de ellas es un libro nuevo prácticamente. Además, ha colaborado a través de este grupo de profesionales del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica con la traducción y difusión al español de muchas investigaciones realizadas en el mundo anglosajón, además de la conservación de fondos documentales, colecciones y la oportunidad de publicar investigaciones recientes. Además de ello, fue uno de los impulsores de la traducción de La Patria del Criollo, uno de los clásicos libros de historia colonial para Centroamérica, publicado en su versión traducida por la Universidad de Texas, y ha participado en forma colectiva con Christopher Lutz, Wendy Kramer y otros colegas, con varios libros relacionados precisamente al siglo XVI. No nos queda más que darle la bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. A ver si... sí. Podemos bajar la luz un poco para que ustedes puedan ver mejor la pantalla, ¿no? La pantalla arriba no tiene, según el técnico, la misma claridad, resolución por tener 40 años de edad. Más que yo. Pero sí, los laterales se ven con más claridad. Ok. Bueno, primeramente, muchas gracias por las palabras de introducción, Juan Carlos. Y gracias, obviamente, a los organizadores del Congreso. Y muchas gracias para ustedes venir a escuchar. Bueno, ustedes van a escuchar una ponencia oral. Sí, tengo varias cosas escritas, pero no voy a narrar leyendo. Voy a narrar tratando de animar el discurso así. Pues entonces, si quieren leer, como ha dicho Juan Carlos, si ustedes quieren leer, y que no lea yo, les invito a buscar el recién salido Death in the Snow, publicado en Montreal, en Canadá, por la McGill Queen's University Press. Pero acabo de mandar todos los ficheros para que salga una edición en castellano, en español. Va a ser publicado en septiembre por la Universidad Andina Simón Bolívar. Y va a llevar más o menos el mismo título, Agatha Christie, Muerte en la nieve. Bueno, ok. Aquí más o menos es el geógrafo que soy. Aquí es mi mapa. Voy a hablar sobre los orígenes del proyecto.
No mucho, pero voy a dedicarme unas palabras del protagonista principal, Pedro de Alvarado. Vamos después a hablar sobre el sueñuelo del Perú. Después, construcción de una flota. Después, encontré en un archivo de Indias en Sevilla un alarde, es decir, una lista de los que metieron en el barco. Después vamos de Centroamérica, precisamente salimos de Rialejo, hoy en día en Nicaragua, al sur, y vamos a lo que hoy en día llamaba Perú en aquel entonces, pero vamos a llegar a Caracas, hoy en día en el Ecuador. Vamos a hacer la recalada en Caracas. Después vamos a hablar de un auténtico saqueo. Don Pedro, rey de saqueo, pero incluso por términos de Don Pedro, el saqueo en la costa de Manabí, absolutamente tremendo. Después hablamos de ascenso de los Andes y el costo humano del pasaje entre dos volcanes, Chimborazo y Carihuayrazo. Después de pasar, encontrarían huellas en el camino real de los incas, que es la implicación de ver estos. Hay que reconocer, don Pedro, que otros españoles han llegado antes de él. Hay que entrar en un acuerdo con Almagro, Belalcázar y sobre todo Francisco Pizarro. Un regreso ignominioso a Guatemala. Y voy a terminar preguntando, ¿hay descendientes de supervivientes indígenas, la mayoría cachiquel, en Ecuador hoy en día? A ver. Bueno, orígenes del proyecto. Estuve yo trabajando en Sevilla 1982, cuando salió el primer tomo del famoso Eduardo Galeano, su Memoria del Fuego. Y no pudo creer. 1434, Riobamba, Alvarado. Alvarado, sí, relacionado con Cortés en la conquista de México, su propia conquista de Guatemala. En Perú. Aquí es la viñeta de Galeano. Voy a leerlo para tener una idea más o menos en resumen de lo que trata la ponencia. Una viñeta clásica de Alvarado. Es un geógrafo histórico. Tiempo, lugar, episodio o protagonista. Hace medio año las naves desembarcaron en Puerto Viejo, llamado por las promesas de un reino virgen. Pedro de Alvarado había salido de Guatemala. Los seguían 500 españoles y 2,000 esclavos indios y negros. Los mensajeros le habían dicho, el poder que te espera humilla al que conoces. Al norte de Tumbes multiplicarás la fama y la riqueza. Del sur, Pizarro y Almagro son los dueños, pero el fabuloso reino de Quito a nadie pertenece. En los pueblos de la costa encontraron oro, plata y esmeraldas. Cargados de rápidas fortunas, emprendieron la marcha hacia la cordillera. Atravesaron la selva, las ciénegas, las fiebres que matan en un día o dejan loco, y las aterradoras lluvias de cenizas del volcán. En los páramos de los Andes
los vientos cuchilleros y las tormentas de nieve rompieron en pedazos los cuerpos de los esclavos, ignorantes del frío, y los huesos de muchos españoles se incorporaron en las montañas. Quedaron por siempre helados los soldados que se bajaron a apretar las cinchas de los caballos. Los tesoros fueron arrojados al fondo de los abismos. Alvarado ofrecía oro y los soldados clamaban por comida y abrigo. Quedamos los ojos por los resplandores de la nieve. Alvarado continuó avanzando a los tumbos y a golpes de espada iba cortando las cabezas de los esclavos que caían y los soldados que se arrepentían, casi difuntos. Músculos de hielo, congelada la sangre. Los más duros han logrado llegar a la meseta. Hoy alcanza por fin el camino real de los incas, el que conduce a Quito, al paraíso. No bien llegan, descubren en el barro las huellas frescas de las herraduras de los caballos. El capitán Belalcázar les ha ganado la mano. Uf, imagínate don Pedro mirando a estas huellas. Uf. Bueno, pocas palabras sobre el gran protagonista Pedro de Alvarado. Originario de Badajoz, Extremadura, y se fue a las Indias como joven. Encontré a Cortés, no Cortés, Medellín al lado, Río Guadiana por arriba, también en Extremadura. Pero encontraron en la isla de Santo Domingo para la conquista de Cuba. Y después, obviamente, juntos, Cortés a México, con, digo yo, Pedro de Alvarado, su mano derecha en la conquista de México. Pues entonces, como la mano derecha de Cortés en la conquista de México, participó en la ausencia de Cortés en Veracruz, tratando de arreglar los asuntos, y había la famosa matanza en Tenochtitlán, culpa de Alvarado. Aquí tengo dos extractos indicando su carácter violento. Clínicamente era psicópata. Si tú buscas una lista, unos registros de la condición de ser psicópata, estamos ticking the boxes para don Pedro, 100%. Sus propios hermanos le temían. Aquí tenemos de Bernal Díaz de Quesada, publicado en 1632, escribía hoy en día la antigua Guatemala, más o menos 1500 años 30. Dicen algunas personas, eso es sobre la matanza en Tenochtitlán, que el Pedro de Alvarado, por codicia de haber mucho oro y ollas de gran valor con que bailaban los indios, les fue a dar guerra. Yo no lo creo, ni nunca tal lo vi, ni es de creer que tal hiciese, sino que verdaderamente dio a ellos, por meterles temor. Y de su propia boca, pues no creo que escribió narrando para alguien que escribir a Cortés 11 de abril en la conquista de Guatemala,
envié a la ciudad de Guatemala, hoy en día Ichimché, que está a 10 leguas de esa ciudad, Utatlán, Gumarcá, a decirles y requerirles de parte de su majestad que me enviasen gente de guerra, así para saber de ellos la voluntad que tenía para atemorizar la tierra. 3 palabras que dice todo de su carácter y su disposición a la violencia. Mirando estas 3 palabras, pensaba, buen título para un libro. Estas palabras resumen todo. Y hicimos, yo con Chris Lutz y Wendy Crema, hicimos esta edición. Primeramente salió en español y después una versión en inglés. Strike Fear in the Land. Atemorizar la tierra es mejor título para mí. Bueno, el sueñuelo del Perú. Vamos ahora al cronista Pedro de Cieza de León. Y en sus crónicas, él decía, ¿por qué en este tiempo se movía el adelantado don Pedro de Alvarado, gobernador de Guatemala, a venir al Perú? Quiero contar qué fue la causa de ello, según lo que entendí de algunos de aquella tierra que con él vinieron. Entonces, con entrevistas de los otros protagonistas, dice que la causa, indica Cieza de León, tuvo que ver con lo que el piloto, el timonel, Juan Fernández, observador presencial, le dijo a Alvarado. Palabras de Fernández, más o menos resumido por Cieza de León. Sin lo de Cusco, grandes cosas son los tesoros de Quito. Consciente de que otros españoles habían llegado y presentado sus reclamos antes que él, determinó Alvarado de sacar de su gobernación gente y caballos para ocupar lo que pudiese de la tierra que estuviese fuera de los términos que tenía señalados por gobernación don Francisco Pizarro. Pizarro ya tenía una capitulación con el rey, pero Alvarado quiere insertarse. En aquel entonces, antes de la fundación de Lima, el puerto principal allá en el Perú era San Miguel, San Miguel de Piura, en el norte del Perú. Bueno, la construcción de su flota. Vamos a echar un ojo a los puertos de Izapa y puerto de la posesión Orialaja en Nicaragua. Pero primero, palabras de las casas. Mató Alvarado infinitas gentes con hacer navíos. Llevaba de la mar del norte al sur 130 leguas los indios cargados con anclas de 3 y 4 quintales que les metían las mastillas por las espaldas y lomos. Y llevó de esta manera mucha artillería en los hombres de los tristes desnudos. Yo vi muchos cargados de artillería por los caminos angustiados. Y mucho más tarde, un par de siglos después, empezó, dice Francisco Jiménez, a descubrir astilleros, sacar maderos, fabricar jarcías, acarrear fierro, sacar brea, conducir piezas de artillería, todo a costa de los pobres indios, sacándoles de su patria y llevándoles a partes muy remotas. Mató muchos indios con hacer navíos. Bueno, aquí tenemos uno de los muchos mapas que voy a
presentar. Tenemos más o menos aquí Iztapa, aquí Rialejo, en Nicaragua y rumbo al sur. Aquí del Archivo de Indias, imagen de Iztapa en aquel entonces, mediados del siglo XVI. Aquí está el pueblo, aquí está el astillero. Rialejo, en verdad, era donde terminó la flota. Empezó la construcción de la flota en Iztapa y terminó en Rialejo. Y aquí, una vez más, el astillero de los naos. Y en Rialejo, aquí hoy en día, este es el famoso astillero de Rialejo. Mírenlo. Es una desolación, aún para pobre Nicaragua hoy en día, es una desolación tremenda. Pero en aquel entonces era el puerto más importante entre Acapulco y Guayaquil. En su día, Rialejo, muy importante. En Rialejo hicieron un alarde. Aquí está la vía de Rialejo, aquí está el astillero, y aquí, donde el 11 de enero de 1534, en la isla de los Jagües, Hernando de Sota, escribano notario, hizo un alarde. Aquí está. Es una lista de la gente española que entró en uno de los 12 barcos. 12 barcos, una auténtica flota, una armada. Número 1 en la lista, obviamente, es nuestro querido dicho señor Adelantado. Aquí uno de sus hermanos, Gómez de Alvarado. Aquí un primo, Diego de Alvarado. Otros familiares acá. Entran la gente en 2 turnos. Primera, entraron los con caballos. El alarde hay registrado más o menos, no más o menos, precisamente 274 españoles con caballo. Los de pie, 162. Es decir, en total 435. Pero hay mucha gente también que no están registrados en el alarde. Por ejemplo, su mujer, su consorte, doña Luisa Xicoténcatl, la princesa tlaxcalteca, y su hija, en aquel entonces 10 años de edad, Leonor, nombrado por la madre del adelantado. Aparecen varios otros nombres y mira, para los mexicanos aquí, el famoso Fray Marcos de Niza estuvo a bordo. El de los 7 pueblos de Cibola, él estuvo. Mucha otra gente que no está en la lista. Los indígenas, hay uno total también muy preciso, 1184. ¿Cómo tenemos este? Este viene más tarde de la residencia de Alvarado. Pero los que entraron con caballo tenían derecho de llevar indios esclavos, 3 cada uno. Los de pie, hasta 2. Entonces, si multiplicamos números de caballos más 2 y números de a pie más 1 o 2, llegamos más o menos en figuras redondas 1500 en figuras redondas. Mucha gente dice que
había más. Bancroft dice 3,000. Pero así es el alarde. Bueno, rumbo al sur. Aquí más o menos un mapa saliendo de, aquí está saliendo de Puerto de la Posesión y aterrizando en lo que hoy en día es el Ecuador. Recalado en Ecuador, aquí, Quito por acá, aquí está Esmeraldas por arriba, aquí está la bahía de Caracuas, donde el 25 de febrero aterrizó. Salió el 23 de enero de 1534, 33 días más o menos alta mar para llegar. Número simbólico, los mismos días que costó Colón en su primer viaje de cruzar, 33. Pues entonces, después de aterrizar, ¿qué hacer? Aquí es hoy en día Caracas, la playa de Caracas, en Manabí, Ecuador. Bueno, no más aterrizado, empezó un saqueo horroroso. Empezó en Charapato, empezó en lo que hoy en día es Manta, en aquel entonces Portuguesa. Después, Ramadas, hoy en día Montecristi, Jipijapa, Paján, las golondrinas de aquel entonces, Paequín, Chonana, Yagul y hasta el río Daule. Lo que intentó hacer es sacar de los indígenas, porque él no sabía dónde estaba, dónde está Quito, dónde está acá. Entonces, entre febrero y digo yo, agosto, andaba perdido por 2, 3, quizás 4 meses, hasta realizar que hay que ir al norte y después pasar para llegar a Quito. Pero enorme la destrucción. Hay algunas descripciones. Hay un historiador ecuatoriano, no llama Pedro de Alvarado, dice Pedro Atila. Pedro Atila, un saqueo tremendo. Bueno, después de perderse por 3, 4 meses, por fin llegaron, antes de, aquí está la sierra, llegaron a un lugar que ellos llaman Ajo. Hoy en día es Salinas o Tomabela. Y era el peor momento del año. Ellos no sabían, pero el peor mes en términos de temperaturas y nieve es hacia finales de julio, entrando en el mes de agosto. Precisamente cuando intentaron subir y pasar entre Carihuayrazo y Chimborazo y pasar más o menos al camino real de los Incas rumbo a Quito. Aquí es Chimborazo, aquí Carihuayrazo. Descripción una vez más, estoy en la recta final, según Cieso de León. Pues como se metieron por los nevados puertos, caen de las nubes tan grandes copos de la nieve que los fatigaba, tanto que no osaban alcanzar los ojos a ver el cielo, porque la nieve les quemó las pestañas. Los indios que llevaban no podían menear los pies. Viéndose en tal aprieto, desmayaban. En esto venía la noche con grande oscuridad, que fue otro tormento desigual. Gemían muchos, batían los dientes todos, y otro día, como mejor pudieron, subieron la sierra sin ver el sol, ni cielo, ni otra cosa que nieve. Muchos hubo que, de cansados, se arrimaban a algunas de las rocas y peñascos que por entre las nieves había. Cuán presto como se ponían, se quedaban helados y sin ánimas, de tal manera que parecían espantajos. Murieron estas nieves
15 españolas y 6 mujeres españolas y muchos negros y más de 3,000 indios y indias de que salieron. Aparte de los indígenas de Guatemala, más o menos también indígenas de la costa de Manabí murieron en la nevada. Bueno, no más pasar entre, como he dicho, Caribarazo ya encontraron, pasando por Paso, y más o menos donde hoy en día es Ambato, encontraron en el camino lo que describía Galeano, las huellas de los caballos. Pues entonces, realizando que obviamente Pizarro había a Pizarro habían llegado noticias del plan de Alvarado y él había mandado Belalcázar sobre todo y después Almagro más o menos para cortar el paso de Alvarado por las montañas. Y para evitar conflicto entre los españoles en Santiago de Quito, hoy en día Sicalpa, el 26 de agosto de 1534, mira, menos de 6 meses más o menos después de llegar, tuvo que llegar a un acuerdo. Y aquí está más o menos el acuerdo entre Almagro y Alvarado. ¿Sepan cuántos esta carta de venta vinieron como yo, el adelantado don Pedro? Digo que otorgo y conozco quien vendo a la voz, don Pedro Diego de Almagro, pero en nombre de Pizarro, todo el armado de naos y los demás, a ello accesorio que yo presente tengo y posee en la Mar del Sur. Conveniente a saber y una lista de los barcos y los bienes que trasladaron. Comprado por 100,000 pesos de oro el total. Bueno, ¿qué pasa entonces después? La mayoría de sus hombres no regresaron a Guatemala con Alvarado. Quedaron en lo que hoy en día es el Ecuador y muchos, la mayoría, la gran mayoría, echó su suerte con Almagro, muy poco con Pizarro. Y en términos de la guerra civil entre Almagro y Pizarro, la mayoría de la gente de Alvarado luchaba al lado de Almagro contra Pizarro. Y él regresó ignominioso a Guatemala en enorme frustración. Otra historia, lo que pasó después. Pues entonces, para mí, es el conquistador que nunca fue, el conquistador que no llegó a ser. Y esta es la estatua de Alvarado en su tierra natal. Esta es en Badajoz. E incluso emblemáticamente está marginalizado. Aquí el río es el Guadiano. No está como en vecino Trujillo, no está recordado, no está representado como Pizarro en su caballo, con su espada frente de la iglesia en el Parque Central, marginalizado a un lado. El conquistador que nunca fue. Pues entonces, les voy a terminar, los voy a dejar despedir con esta pregunta. ¿Hay descendientes de supervivientes en Ecuador de los caciques? Según Guillermo Pascárcamo, que ha escrito sobre los caciques para la editorial Cholsamaj en Guatemala, él entrevistó un representante del gobierno de la gente con este apellido, Guatemala, pero pocos, nadie conocen la razón de ser denominado así.
Con eso les voy a dejar. Gracias. Muchísimas gracias por tan interesante presentación y es una invitación a leer el libro cuando ya lo tengamos en castellano. El siguiente invitado es el doctor Danny Law. El doctor Danny Law tiene un doctorado en antropología por la Universidad de Texas en Austin en el 2011. Es director desde el 2021 del Centro de Investigaciones Lingüísticas de la misma universidad y ha sido profesor asociado en lingüística en la Universidad de Texas desde el 2018. Sus publicaciones giran en torno al cambio lingüístico en el tiempo, a lo largo de varios artículos y libros que han salido en los últimos años. Y en esta ocasión, el doctor Denidó nos presentará su ponencia que se titula Reflejos del pasado en las lenguas mayas actuales. Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias a los organizadores de este congreso tan maravilloso. De verdad ha sido un privilegio, un placer para mí estar aquí y escuchar tantas ponencias muy interesantes y sobre temas tan diversos. Y debido a eso ya sé que este es un grupo muy interdisciplinario y que no todos son lingüistas. Entonces, mi intención con esta ponencia es hacer un pequeño aporte al a un tema de la lingüística histórica, pero también de tratar de conectarlo con temas más generales sobre la historia de los pueblos mayas. Utilizo aquí el título Reflejos del pasado, porque hay un juego ahí de palabras dentro de la lingüística histórica. Hablamos de los reflejos, como los elementos lingüísticos heredados de un idioma ancestral. Entonces vamos a entrarnos un poco en los detalles lingüísticos, gramaticales, pero la esperanza es que aunque no trabajen en ese tema de la gramática, igual puedan encontrar algo de interés. A ver si... entonces voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuándo y dónde se hablaba el proto-huastecano? Yo estaba tratando de decidir sobre qué tema hablar y la verdad que había demasiados y como solo me dan media hora, hay que pensar en qué enfocarme. Y la cuestión de la región huasteca y la relación que tienen los pueblos mayas con esa área es algo que ha tenido una historia larga dentro de la academia. Hay muchas, perdón, sí. Hay muchos debates dentro de la lingüística histórica sobre el lugar que ocupa la rama huastecana, que son los idiomas del Tenec, que se habla hoy en día en la Huasteca, y el chicomucelteco, que se dejó de hablar en los años 70 y un poco antes, que se hablaba en otra región. Como verán aquí, el Tenec se habla, como dije, hoy en día en el norte de Veracruz, en San Luis Potosí, y todos los otros idiomas mayas están ahí más al sur. Eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? Pero los Tenec viven algo retirados. Si vamos en carro, tardamos 15 horas aproximadas. Y a pie, más que eso, supongo. Son como 1000 kilómetros de distancia, bastante lejano. Entonces, el idioma chicomucelteco se hablaba en el pueblo Chicomucelo, que está ahí donde está la letra B. Se hablaba ahí hasta los años 70, ¿verdad? Pero es una lengua hermana del Tenec. Son idiomas muy parecidos. Entonces, con la pregunta ¿cuándo y dónde se hablaba el proto-huastecano? Pueden ver por qué habría un poco de duda.
aquí los lingüistas no están de acuerdo en cuándo se separó del resto de la familia. Y también hay esta cuestión de, pues, hay dos lenguas hermanas que están ubicadas en lugares muy distantes. Pues uno de los lugares debería de ser el lugar de origen y el otro el resultado de una migración, ¿verdad? Pero ¿dónde se hablaba y cuándo? Es el proto-aztecano, el idioma ancestral de estos dos idiomas, ¿verdad? Y para anticipar un poco mis conclusiones, no sé. Pero hay más que decir sobre el debate. Creo que igual podemos tratar de hacer algo de aportar algo al respecto. Para dar una pequeña introducción a la lingüística histórica de los idiomas mayas, a lo mejor muchos de ustedes ya están familiarizados. La familia es una familia diversa, más de 32 idiomas que se hablan hoy en día. Y hay evidencias de mucho intercambio lingüístico debido a multilingüismo extensivo. Entonces, cuando hablo del contacto lingüístico, eso quiere decir multilingüismo en muchos casos, ¿verdad? Y ha sido un tema de estudio en que me he enfocado durante muchos años ya. Fue el tema de mi tesis de doctorado y muchos estudios que siguen después de eso. Entonces, en ese trabajo y el trabajo de muchos otros que han estudiado el contacto lingüístico, se han identificado tres zonas en particular de contacto intensivo, o eso quiere decir multilingüismo, que uno que es más prominente y relevante para esta ponencia es la zona de las tierras bajas, donde ha habido mucho contacto lingüístico. También entre los idiomas panjuvaleanos y mamianos ha habido mucho contacto en la región de alrededor de Huehuetenango. Y más reciente hemos estado viendo que hay como un corredor, una zona de contacto que va de Cobán a través de Cunén, Uspantán, Zacapulas, Ahuacatán, y todo por esa zona. Bueno, pero para enfocarnos un poco más en la zona de contacto lingüístico de las tierras bajas, enfatizo que hay léxico compartido. Cuando pensamos en el contacto lingüístico, muchos solo piensan en préstamos léxicos de palabras, pero también hay sonidos compartidos de fonología y hay mucha morfología gramatical compartido. Esto aquí muestra, no voy a profundizar en lo que es una mapa ISOPLEF, pero muestra más o menos cuáles son los idiomas. Como ven, es un territorio muy grande en cuanto a territorio, pero involucra mayormente los idiomas cholanos y yucatecanos y un poco a la periferia lenguas canjovalianas y otros surtidos, Lixil, Pocom, Tecchi. Entonces, aquí son varios de los rasgos que identifiqué en un trabajo anterior, publicado en un libro de 2014. Cambios fonológicos, estos son cambios que muchos de estos idiomas comparten, y otras innovaciones que tienen que ver con la gramática de los idiomas. Es interesante notar que la mayoría de los rasgos que identifiqué y otros se identificaron también para la zona de contacto de las tierras bajas no están registrados en el idioma de los glifos, aunque pensaríamos que las tierras bajas había un idioma élite, digamos, que se usaba en toda esta zona para la escritura jeroglífica, pero parece que eso no fue el idioma que impulsó este intercambio. Y todavía hace falta profundizar en la interacción que haya tenido esta región con las lenguas mijestoquianas, que son vecinas
de las tierras bajas mayas. Bueno, nos metemos un poco para abrirlo a los que no son lingüistas. ¿Qué representa un árbol de los idiomas de una familia lingüística? ¿Verdad? Porque cuando ven algo así, un arbolito con líneas y vemos relaciones de parentesco, digamos, pero obviamente se trata de poblaciones, de comunidades. Y cuando comparto así una imagen, esta es mi hipótesis de las relaciones entre idiomas mayas. Es una hipótesis o más bien una metáfora de la fragmentación social, o sea que representa comunidades que se van dividiendo a través del tiempo. Entonces, cada nodo en este árbol representa, podemos llamarlo un evento, pero no hablamos, claro, de un evento de una semana o de un año, ¿verdad? Un evento de procesamiento lento. Y nos lleva a través de muchas generaciones. Entonces, cuando les muestro estos arbolitos, para los que piensen en las comunidades y la historia, hay que tomar en cuenta esa perspectiva, ¿verdad? Que aquí estamos viendo una hipótesis de la historia de comunidades. También quiero hacer algunos antecedentes sobre la lengua como un objeto de estudio, porque lo que hacen los lingüistas es algo un poco diferente. Tomamos algo natural y tenemos que crear algo que no es natural, algo artificial, para poder analizarlo, ¿no? Porque el habla en sí, o si escribimos un texto, por ejemplo, también puede ser un acto de discurso. El uso natural del idioma es profundamente contextualizado y único. Las palabras que digo, aunque se grabe esta ponencia y luego se reproduce, no es el mismo evento, ¿verdad? Ya es una reproducción, ya tiene un contexto aparte, ya cambia. Entonces, para analizar un acto de discurso, tenemos que extraerlo de su contexto de uso original, fijarlo y reducirlo a un objeto, un proceso de intextualización, como muchos lo han llamado. Analizamos este objeto desde varias perspectivas diferentes y yo los categorizo de tres formas, aunque seguro que hay otras perspectivas adicionales, ¿verdad? Pero voy a enfatizar tres. Uno, que podemos ver este objeto de análisis como un texto, algo particular e individual. Entonces, podemos verlo como un corpus. Los que trabajan en la epigrafía ya saben el valor que tiene un corpus, y es no de ver lo particular de un texto, sino de ver a ese texto, ese pedazo de idioma, como representativo de patrones más generales. Es algo que usamos para crear hipótesis de generalizaciones, sean gramaticales o de otro tipo, ¿verdad? Pero también podemos ver el idioma desde la perspectiva del archivo. O sea que podemos ver el idioma como un archivo, un texto ubicado en su contexto histórico. Esto también es algo que sería familiar para los epigrafistas que trabajan. Entendemos que para realmente rescatar el significado o comprender algo del significado de una inscripción, hay que pensar no solo en el contenido lingüístico, sino también el contexto arqueológico, los autores, los reyes nombrados, todo ese contexto histórico, ¿verdad? Me gusta esta cita del escritor Ralph Waldo Emerson. Dice que el idioma es el archivo de la historia, poesía fosilizada. El idioma como archivo es algo que nos permite, si tomamos este perspectivo hacia el idioma, nos permite ver esto como el habla que estamos analizando como una parte de una cadena histórica que se conecta con otros momentos de habla, otros eventos de discurso.
que siguen una cadena hacia atrás para, pues, hasta llegar a los primeros seres humanos en realidad, ¿verdad? Hasta el inicio del habla humana. El habla de hoy retoma y recrea ese habla anterior. Hablamos de intertextualidad, pues el habla siempre es un acto intertextual, ¿verdad? Como tal, produce y reproduce reflejos del habla de las comunidades ancestrales. Y aquí entra esa metáfora y también el uso técnico de los lingüistas, ¿verdad? Lo que enunciamos hoy es un reflejo de lo enunciado anteriormente. Y se cita y se repite. Entonces, un ejemplo de reflejos del pasado, podemos inferir que en el idioma ancestral de la familia maya, que es el proto-maya, existía una palabra para sol, que era i, y en ese idioma se hablaba por una comunidad que en algún momento se dividió en varias comunidades diferentes. En algunos casos se mantuvo más o menos igual y en otros casos se cambió la pronunciación. Y de hecho esto aquí debe ser igual, no debe ser con la N. Tiene que tener una H ahí. Pero, o sea que, pero el punto es que aquí ya son reflejos de esa palabra anterior, ¿verdad? Son una continuación, son una reintextualización, son una cita de lo anterior. Que luego dentro del proto-maya occidente también se reprodujo en las comunidades que siguieron después. Y ha seguido así esta cadena hasta el día de hoy en las comunidades de la familia maya, en cuando se habla del día, pues se manejan reflejos, trazos de esta palabra del idioma ancestral. Como el enfoque de esta ponencia es el idioma Tenec o la rama huastecana, aquí hay unos ejemplos de reflejos del proto-maya en el idioma Tenec. Y podría haber elegido muchos más. Estos no son todos los reflejos léxicos, ¿verdad? Un reflejo sería cualquier palabra que ha venido a la comunidad moderna Tenec a través de esa cadena de cita y recita de esta palabra durante siglos, ¿verdad? Y milenios. La palabra ha, por ejemplo, en proto-maya es casi igual. Ut en el Tenec viene del proto-maya uk, y de hecho hay variantes del Tenec donde se pronuncia uch, creo. El Tsemel, que ahí también hay variación de pronunciación en variantes de Tenec, que viene del proto-maya kam. O sea que en muchos casos aquí vemos que los reflejos no son iguales a la cosa de donde provienen, ¿no? Cada vez que se reusa, se reemplea, es un contexto diferente, tiene un uso diferente, se adapta a ese contexto, se acomoda a la situación, digamos, y se van introduciendo cambios por muchas razones diferentes, ¿verdad? Aquí también hay algunos afijos gramaticales, porque seguro que ustedes querían escuchar más sobre causativos, perfectos. Esos afijos gramaticales también son reflejos, ¿verdad? En el caso del causativo, hay un cambio de la pronunciación, pero su función gramatical sigue siendo igual. En el caso del perfecto intransitivo, su función es igual y su forma es bastante parecida. El incompletivo intransitivo el en el Tenec tiene ya una función muy diferente en el Tenec actual, pero la forma es casi la misma. Hay limitantes
de los reflejos de lengua para hacer inferencias de comunidades pasadas. O sea que no nos dan una ventana toda clara que podemos usar para mirar al pasado, ¿verdad? Igual que un sitio arqueológico, hay limitantes. Hay cosas que se pierden, que no se pueden rescatar. Hay muchos detalles que nunca se va a saber. Entonces, tenemos lo que sabemos es lo que podemos inferir es debido un poco a la casualidad, a la suerte, pero también hay ciertos tipos de cosas que son más difíciles de sacar de este tipo de evidencia que otras. Es difícil anclarlas en el tiempo, sería uno, que los arqueólogos quieren mucho que la lingüística les dé fechas exactas para estas quebraduras de comunidades. Es difícil ubicarlas en el espacio también. Y los arqueólogos verán aquí que es bastante distinto a la arqueología, ¿verdad? Donde una de las dos cosas que realmente son muy los poderes del arqueólogo es esa capacidad de identificar algo, de ubicar algo en el espacio y de ubicarlo en el tiempo a través de varias técnicas, ¿verdad? Entonces, con respecto a la ubicación en el tiempo, que se acuerdan que son exactamente las preguntas que teníamos sobre la rama huastecana, en dónde se hablaba y cuándo. Una cuestión es la separación de la huastecana dentro del árbol de la familia, y esto dependería de evidencias internas lingüísticas y a veces contacto, otros detalles han revuelto las evidencias disponibles y es difícil llegar a una conclusión, pero hay técnicas para tratar de llegar a esa decisión con evidencias internas lingüísticas. Otra sería la fecha absoluta de esa separación. Y esto yo diría que, aunque algunos intentan hacerlo solo con datos lingüísticos, yo diría que siempre va a requerir de evidencias más amplias que la lingüística y evidencias externas. Unos ejemplos de la separación de huastecana propuestas. La más famosa y de hecho la fecha ya tomada como hecho en muchos casos es la dada de Kaufman en 1976 y luego también más reciente en 2017, en que a través de la glotocronología llega una separación de hace 42 siglos atrás, o sea, 2200 antes de Cristo. Entonces, según el modelo de Kaufman, la rama huastecana salió de la comunidad proto-maya a 2200 antes de Cristo y se fueron hasta la Huasteca. No se fueron necesariamente ahí en 6 meses caminando recto o 14 horas en carro, pero por lo menos tal vez tardaron unos siglos, varios siglos, pero lo último que vi que dijo fue que seguro que antes, a lo mejor antes de 1500 antes de Cristo y seguro antes de 1000 años antes de Cristo. Entonces nos está dando una fecha muy clave, muy clara. Pero el problema, por supuesto, es que la evidencia aquí es la glotocronología, que no voy a gastar mucho tiempo en esto, pero les prometo que tiene problemas serios. Otra propuesta tiene que ver con inferencias de relaciones filogenéticas. En este caso no puede darnos una fecha muy exacta, pero por ejemplo, si la propuesta de Robertson de que la rama huastecana es en realidad una rama hermana de las lenguas cholanas celtalanas, si esa propuesta es cierta, eso quiere decir que se dividió de otros idiomas mayas más recientemente. O sea, no podemos hablar ya de hace 4000 años, ya estamos hablando de algo más reciente, 2000 años tal vez, pero no está claro exactamente cuánto tiempo, pero tiene implicaciones para las fechas de separación, pero son implicaciones más aproximadas.
Ahora los métodos más recientes para poner fechas para las separaciones de idiomas es a través de técnicas desarrolladas para el estudio de la evolución biológica, ¿verdad? Utilizando evidencias genéticas con modelos bayesianos. Y este es un ejemplo de eso del 2006. Y el hallazgo aquí creo que resalta el hecho de que estas fechas son aproximaciones, no son confiables, digamos, ¿verdad? Sus conclusiones, después de usar esta metodología, que a diferencia de glotocronología, permite un modelo en que la velocidad de cambio puede variar de un siglo a otro, y también da una estimación de la probabilidad, de la certeza de cierta fecha, digamos. Y lo que encontró para un intervalo de confianza de 95%, el protomaya se hablaba entre 4.000 y 8.000 años atrás, ¿verdad? Eso sí es o sea, casi no es muy útil, ¿verdad? es tanto tiempo, pero creo que es más útil desde mi perspectiva porque no les da una idea equivocada del nivel de certeza que tenemos. O sea, sí, sabemos que el protomaya se hablaba en el pasado y no en el pasado reciente, ¿verdad? Y sabemos que se hablaba, hay otros detalles que sabemos, por ejemplo, el protomaya existía en varias palabras para el cultivo y la preparación para alimento del maíz. Entonces sabemos que en el protomaya las personas utilizaban el maíz, entonces tiene que ser más reciente, no puede ser antes de la domesticación del maíz, ¿verdad? Pero hay que tomar con mucho cuidado estas propuestas de fechas para el protomaya o para cualquier rama dentro de la familia, ¿verdad? Siempre son un poco dudosas, digamos. Evidencias más interpretativas de tiempo de separación también existen y son útiles, pero hay que reconocer que son como para dar una aproximación nada más. Por ejemplo, podemos ver que hay dentro del TENEC y del Chicomucelteco también hay una gran cantidad de diferencias léxicas a otros idiomas mayas. Y hay muchas innovaciones gramaticales. Y eso nos dice que a lo mejor los idiomas no cambian siempre con el mismo ritmo, pero por lo general, si hay más cambios, ha transcurrido más tiempo. Entonces, si vemos muchos cambios, podemos imaginarnos que ha pasado más tiempo, ¿verdad? Y si hay menos diferencias, pues ha pasado menos tiempo, ¿verdad? Este es un árbol que llaman density tree, y no voy a entrarme mucho en los detalles de cómo se crea, pero lo importante para esto es que eso representa las relaciones de semejanzas entre el léxico básico, el vocabulario básico de idiomas mayas. Y como pueden ver, a base de esa información, donde pone el TENEC, el Chicomucelteco, es aquí, saliendo primero del tronco del protomaya, lejano de los otros idiomas, ¿verdad? O sea, es solo una parte del idioma, el léxico, el vocabulario básico, pero por lo menos nos dice que sí, de verdad, con respecto al vocabulario básico, las lenguas huastecanas son muy diferentes. Hay muchas diferencias en cuanto al léxico. También hay muchas evidencias gramaticales de ese tiempo de separación. Hay diferencias gramaticales, como lo son con todos los idiomas mayas en realidad. Podríamos también hacer esto con todos los idiomas. Cada uno tiene sus cambios particulares. Pero Lucero Meléndez
discute muchos de estos cambios, evidencias de diferencias gramaticales que tiene el TENEC en particular. Y también hay evidencias de interacciones históricas con otros idiomas, influencias alrededor de la región huasteca y conexiones con las tierras bajas mayas. Las influencias con idiomas alrededor de la huasteca han sido las evidencias principales para el modelo de Kaufman. Son casi todos préstamos léxicos, o sea, vocabulario tomado de un idioma o prestado del huasteco o TENEC a otro idioma. Y en muchos casos también hay un poco de duda de si son parecidos debido a una historia compartida que lo tomaron por contacto, o si es por casualidad que se parecen. Porque cuando hablamos de una palabra, de una sílaba, es muy posible que por casualidad se parezcan, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de palabras así que suenan parecidos y tienen significados parecidos. Y también hay dificultades, por ejemplo, en el caso aquí de la palabra para calle, Shangari en purépecha, es la palabra calle, ¿verdad? Pero se propone Kaufman que viene de un préstamo protomaya shang para caminar, que es un verbo. Está bien, eso es razonable, el calle y el caminar son relacionados, pero siempre la dificultad es cuando la diferencia es demasiada. Entonces, en el caso de, aquí habla de 4 términos para hermanos o primos que fueran prestados. Y en un trabajo anterior, creo que a qué se refiere aquí, no publicó en entonces las palabras, pero en una publicación anterior sí. Y se trata de una palabra que significa chico, muchacho, y otra palabra que significa algo como hermana mayor, ¿verdad? Son los dos palabras con referencia a personas y tal vez parentesco un poco, pero con significados muy diferentes. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación de esos préstamos léxicos. Por tiempo no voy a entrarme mucho en eso, pero también tiene que ver con lo mismo. Hay conexiones con las tierras bajas mayas. Solo hasta el momento se ha reconocido y establecido con certeza un préstamo léxico de idioma de las tierras bajas, que es muy interesante, y esto es el Takin. Es interesante que no haya más préstamos identificados. Y hay varios préstamos fonológicos. Y lo interesante aquí es que cada uno de estos cambios son un poco diferentes en las lenguas, son cambios complicados, pero son todos cambios que ya fueron compartidos por contacto dentro de idiomas de las tierras bajas. También en términos gramaticales hay semejanzas morfológicas como sufijos aspectuales y la marcación del plural de tercera persona con un morfema separado. Y el contexto arqueológico, como con todo hay mucho que queda por hacer, tanto respecto a la arqueología de la Huasteca, como también la región alrededor de Chiquimucelo, donde la lengua hermana del TENEC se hablaba. Mucho de la arqueología de la región huasteca toma como dada la hipótesis de Kaufman, una llegada en la región en el preclásico temprano. Zaragoza Ocaña, sin embargo, presenta evidencias de conexiones con la zona Chenes de la península Yucatán en el posclásico, en rasgos de arquitectura, de los estilos cerámicos y la iconografía. Y Espinosa Ruiz y Meléndez proponen a base de conexiones cerámicas del estilo Pisco Negro una llegada en un momento más intermedio, alrededor de 400 años antes de Cristo. Entonces, hay opciones, hay mucho para interpretar. Por eso digo que no sé, pues hay dudas abiertas, ¿verdad? Pero hay posibilidades de reinterpretar
la historia huasteca ya aceptada en muchos casos. Conclusiones entonces, los rasgos identificados por Robertson y House, que son los que toman la propuesta de que es una lengua hermana de cholano-tzeltalano. No necesitan entenderse como herencia de un ancestro común y propongo que no hace falta aceptar esa propuesta. Sin embargo, el hecho de que la rama huastecana fue la primera en salir de la rama del protomaya no implica que llegaron muy temprano en la huasteca, ¿verdad? Podría ser que llegaron en un momento más tardío, ya sea en el preclásico tardío o en el posclásico, como las dos propuestas que vimos. Las evidencias de contacto lingüístico entre Tenec y algún idioma de las tierras bajas son muy fuertes desde mi perspectiva. Entonces, cualquier explicación de la historia de la Huasteca tendría que tomar en cuenta eso. Pero hay argumentos definidos de conexiones de cultura material entre comunidades de las tierras bajas, como dije, de 400 años antes de Cristo y también de la época postclásica. Cabe mencionar que el debate sobre la fecha de la migración de los Tenec ignora o niega los niveles de interacción y comunicación entre pueblos en el Valle de México y el área maya. O sea que muchas veces suponemos que para tener mucha influencia lingüística, los idiomas tienen que ser vecinos. Y creo que hay que repensar un poco esa perspectiva. Y los análisis, a veces las mismas descripciones existentes para el Tenec, a veces son contradictorias. Entonces, dentro de la lingüística, parte de este debate tiene su raíz en que no tenemos todavía suficientes datos sobre variación dialectal, por ejemplo, en el Tenec, para realmente llegar a las conclusiones necesarias. Y finalmente, cuando se trata de ubicar a los protoidiomas en general, en tiempo y espacio, la lingüística depende de la arqueología y es problemático si se toma al revés. Bueno, el idioma, como conclusión, una cita de Edward Sapir: el idioma es el arte más masiva e inclusiva que conocemos, una obra montañosa y anónima de generaciones inconscientes. Edward Sapir. Gracias.